¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en una nueva edición de las entrevistas que estamos impulsando desde Beca. En esta oportunidad tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Martín Acosta. Martín, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Martín es, como dije recién, es abogado y es miembro del departamento legal de Rica Consultores. Probablemente recuerden al estudio Rica Consultores. En el mes de mayo y junio organizamos junto con ellos algunas charlas, en particular una muy interesante con Enrique Sebach y Julio de Brum, hablando de la situación de Argentina. Ellos son amigos, y además son profesionales de consulta para nosotros en temas contables, en temas fiscales. Y en particular hoy lo invitamos a Martín a tener esta charla con nosotros, porque es notorio que el Uruguay está recibiendo una cantidad de consultas de gente del exterior. Se habla mucho principalmente de la gente de Argentina respecto a la posibilidad de venir a instalarse en Uruguay, a vivir en Uruguay. Y a su vez este tema ha sido muy dinámico en las últimas semanas y meses con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces nos parecía que era un buen momento, además con los anuncios de estas últimas horas, para hacer una especie de puesta a punto y poder compartirle, principalmente a nuestros clientes del exterior y amigos del exterior, cómo es la situación y cuáles son las reglas del juego y el marco de referencia que está rigiendo en Uruguay para quienes quieran venir. Así que esa es un poco la temática. Me interesa, Martín, un poco comenzar porque nos cuentes cuáles son las noticias y las resoluciones que se han tomado en esta última semana. Como no, con mucho gusto. Esta última conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo llevó adelante el pasado día miércoles se estaba esperando con mucha ansiedad, incluso llegaría a decir, de parte de los interesados y afectados por las medidas que se adoptaron a fines de diciembre, concretamente en lo referido al cierre de fronteras, que como seguramente tienen presente quienes nos están escuchando y viendo, desde el 16 de diciembre en adelante Uruguay dispuso un cierre total de sus fronteras y de esa manera quedó inhabilitado el ingreso tanto de uruguayos que estuvieran en el exterior como de extranjeros con residencia legal, situaciones que antes podían ingresar, casos que antes podían ingresar al país sin ningún tipo de inconveniente o limitación. Entonces había mucha expectativa sobre qué ocurrió al respecto y finalmente el Poder Ejecutivo, luego de la reunión del Consejo de Ministros que se realizó ese día, resolvió dejar sin efecto la medida de cierre total de fronteras y volver a la modalidad de cierre parcial de fronteras, que es la que estaba vigente antes de esa fecha. Es decir, que volvemos en el tiempo hacia atrás y se mantienen vigentes situaciones que habilitan el ingreso de uruguayos al país, residentes legales, ya sea con residencia en trámite o concedida, y situaciones que requieren una autorización excepcional, permiso de ingreso, que se gestiona mediante mecanismos que ahora vamos a comentar, y que en caso de ser concedido permite a la persona, aun cuando no sea uruguayo ni residente legal, poder viajar a Uruguay. Esos casos me traen a la mente algunas situaciones particulares que han sido muy comentadas, por ejemplo, de futbolistas o de producciones cinematográficas, de gente que quiere venir a trabajar a Uruguay. Me imagino que referís a esos casos, digamos, o esos son algunos de los casos incluidos en esos mecanismos. Es correcto, de algún modo en estos últimos días o semanas han sido los más notorios y relevados por la prensa, pero así como se dan esos casos, también otros que quizás no son conocidos a través de los medios, pero que se están autorizando ingresos, como puede ser algún motivo laboral vinculado a empresas que necesitan de técnicos del exterior para desarrollar su actividad, empresas locales, también el caso de reunificaciones familiares. Hemos logrado en estas últimas semanas gestionar y obtener el permiso para el ingreso al país bajo esa modalidad, también de personas que están interesadas en radicarse en Uruguay en forma definitiva para vivir, desarrollar su actividad de negocios empresarial, y con chicos que ya tenían inscripciones en colegios para el inicio del año lectivo próximamente, a fines de febrero, según anunciaron las autoridades. O sea que se está moviendo nuevamente el mecanismo y el procedimiento para poder solicitar los permisos y de esa manera ingresar a Uruguay en esta situación. Martín, la gente que esté interesada en tratar de buscar esos mecanismos, cómo está funcionando el sistema, obviamente contanos ustedes, están haciendo esos trámites, eso está funcionando ágilmente, se tramita directamente ante qué organismo. Sí, está funcionando. Es un proceso que en el correr de los meses se ha aceitado y perfeccionado en su funcionamiento mediante un sistema online que actualmente está operativo.
Recordemos que se iniciaba hace meses, cuando la pandemia arrancó prácticamente, y se tomaron este tipo de medidas mediante el envío de correos electrónicos que circulaban de una dependencia a otra, en casillas impersonales, con consultas telefónicas que no se respondían, demoras importantes. Bueno, evolucionó el mecanismo y actualmente es posible realizar la solicitud a través de un sistema online que requiere, para su inicio, la generación del usuario en el portal de trámites del Estado uruguayo, cup.uy. Aún cuando la persona sea extranjera y no tenga documento de identidad uruguayo, es importante señalar que puede generar ese usuario, no es inconveniente o limitación, es el extranjero, y ese usuario ya le va a servir para otros trámites que deba realizar más adelante, como por ejemplo la residencia legal si fuera su interés. Entonces el trámite inicia por allí, luego se hace la solicitud, no alcanza con manifestar el cumplimiento de la causal que permitiría el ingreso, hay que acreditarla según el caso, con los documentos, partidas, contrato de trabajo, bueno, los elementos que sean necesarios de acuerdo a la causal, y cualquier duda que puedan tener, estamos a disposición para poder analizar el caso, ver si encuadran alguna de las situaciones que habilitan que el permiso sea concedido, y de ser así, asistirlo en todo el trámite para que pueda viajar a Uruguay. Y tú no lo dijiste explícitamente, pero obviamente ustedes están trabajando y asesorando y apoyando a la gente que está teniendo esas necesidades. Correcto, a diario estamos recibiendo consultas y se están retomando estas solicitudes con mayor fuerza, dada esta decisión de que las fronteras no queden cerradas totalmente, como mencionaba antes. Está clarísimo. Resumiendo entonces, uruguayos residentes en el exterior pueden volver a ingresar, extranjeros con residencia legal ya tramitada o en trámite, y después Correcto. todo este abanico de excepcionalidades que tienen que ser debidamente documentadas, también entonces podrían estar ingresando al país a partir de esta nueva actualización respecto a lo que se había anunciado a fines de diciembre. ¿Es así? Exactamente, Andrés, tal cual tú lo has mencionado, y dos situaciones que se están de algún modo considerando o evaluando por parte del gobierno según lo que han anunciado, y que de algún modo se está recibiendo, digamos, cierta presión o interés de parte de gobiernos departamentales, principalmente Maldonado, para que se puedan contemplar. Una de ellas es el ingreso de propietarios de inmuebles al país, tema que ya tiene un tiempo de planteado y discusión, y por ahora no se ha resuelto, y según nos han informado no se ha resuelto por cuestiones prácticas difíciles de resolver o implementar. Primero, acreditar la propiedad cuando a veces se está a nombre de una sociedad o de personas fallecidas si no se tramita una sucesión, por ejemplo. Segundo punto, el ingreso de los familiares de la persona que figura como titular, porque generalmente en una escritura figura el padre, la madre, los dos, pero no los hijos. Entonces ahí, o herederos, como mencionaba antes, situaciones que pueden llegar a generar dificultades. Y un tercer punto que también delimita que esto se llegue a implementar y se está evaluando si se puede resolver, es propiedades que no han sido edificadas, o sea, tienen solamente un terreno, un inmueble vacío. Entonces así unos sí y otros no. Parecería que es razonable que se habilite el ingreso de quienes tienen una vivienda con comodidades suficientes para poder estar durante el tiempo de permanencia en Uruguay a partir del permiso. Con estas cuestiones prácticas, de un modo, son las que explican por qué no se ha resuelto esta situación hasta el momento. No quiere decir que no se vaya a resolver, porque de hecho lo están discutiendo. Y el segundo caso que han planteado los técnicos, los científicos, es considerar el ingreso de personas que ya han tenido el COVID y se han recuperado. Y de esa manera no generarían una situación de riesgo por la inmunidad, no es experto en la materia, pero por lo que lee y escucha, la inmunidad que genera el haber sufrido la enfermedad permitiría que estando aquí en Uruguay no sea en riesgo para la población que aún no se ha contagiado. Eso sabemos que también se está analizando el gobierno y podría ser eventualmente una nueva excepción a las que ya actualmente existen. Interesantísimo, y sobre todo el tema de los propietarios, que era uno de los temas que me había planteado consultarte, porque como vos bien decís, sabemos que hay hasta una asociación de propietarios, en este caso argentinos, que están haciendo presión, y también hasta empezando a negociar términos de impuestos municipales y contribución inmobiliaria. Dicen, eso es lo que está planteado por lo menos en los medios, y era una de las siguientes preguntas. Entonces eso es clarísimo, que probablemente pueda haber noticias en el futuro cercano respecto a eso, entonces, y hay que estar atentos. Exactamente, cualquier novedad nosotros enseguida lo vamos a estar comunicando a través de los diferentes medios. Perfecto. Vos mencionabas ahí el tema de residencia legal. Sabemos que hay una demanda grande, o hubo sobre todo durante el año 2020 una demanda grande de trámites y de solicitudes. Yo te quiero pedir que nos cuentes un poco cuál es la situación de esos trámites, cómo está la demanda, las consultas, pero te quería pedir antes un paréntesis para separar y aclarar la diferencia entre lo que es residencia legal y residencia fiscal.
Y después capaz que nos metemos un poquitito en el tema residencia legal que me interesa y algo en residencia fiscal, que es un tema muy amplio para otra charla. Pero ¿nos podrías contar brevemente la diferencia en esos dos términos? Es muy válida tu apreciación, hay interés en diferenciar los conceptos porque suelen prestarse a confusión y son conceptos distintos que pueden estar vinculados en algún punto, como ahora voy a mencionar, pero distintos y que puede darse uno y el otro no, o ambos. Entonces, la residencia legal es un trámite migratorio y refiere al interés de la persona de tener un vínculo con Uruguay que ya pasa de ser el medio turista que viene con cierta frecuencia al país o que considera invertir, abrir una empresa. Recordemos que para hacer todo eso no es necesario tramitar la residencia legal. Los extranjeros pueden invertir, ser propietarios de inmuebles, abrir cuentas bancarias y demás sin ser residentes. La residencia es un paso más, es un involucramiento mayor, un interés que supera ese estado anterior, donde la persona quiere tener un vínculo con Uruguay, una cédula de identidad uruguaya, poder acceder después de un tiempo a la ciudadanía, si fuera su interés, que no es obligatorio, siempre es que le interese. Entonces, de esa manera genera un vínculo de otro tipo con Uruguay. Y es lo que permite, por ejemplo, en estos casos, a esas personas ingresar al país sin necesidad de gestionar permisos, porque quedan equiparados a los uruguayos en esa situación, en esa condición. Entonces, podemos tramitar la residencia legal o no. No es necesario para tramitarla tener una propiedad en Uruguay o intereses económicos o efectivizar el hecho de vivir en el país de forma permanente. No, eso de acuerdo al interés de la persona, de su familia, se organiza, se planifica y se lleva adelante de acuerdo a cada situación en particular. Hay personas que han decidido ya ahora radicarse en Uruguay con sus familias. Tenemos muchos casos en los cuales hemos participado y asistido. Ya están algunos acá, otros llegando próximamente. Tenemos personas que están pensando en residencia legal simplemente para estar un tiempo acá y otro tiempo en el exterior, donde también tienen vivienda o intereses económicos, que reparten su tiempo de acuerdo al clima, hay muchos casos, y personas que están pensando Uruguay para un lugar a futuro en su retiro. Su jubilación la perciben en otro país después de su tiempo de trabajo y ven que en Uruguay un lugar con ciertas características que les son confortables para poder pensar en esos años de jubilación, pasarlos aquí. Y no solo en Punta del Este o Maldonado, que son los lugares más asociados generalmente, no, se está dando la instalación, la vivienda, la radicación de personas en otros puntos del país. Colonia es un lugar muy fuerte, Rocha es un lugar que se está poniendo muy de moda, Canelones Ujú. también ofrece una gama de servicios y opciones muy variada. Entonces por ahí tenemos aspectos claves de lo que es la residencia legal. Y la residencia fiscal tiene que ver, como su nombre lo indica, con el pago de impuestos, para explicarlo de forma sencilla y rápida. Perfecto. Es una opción que hace la persona de acuerdo a un sistema tributario uruguayo que es más favorable o beneficioso que otros varios que existen en el mundo, por su formato, su estilo, su concepto, y de esa manera las personas ven allí una opción para asentar intereses económicos y pago de impuestos en Uruguay, y puede ocurrir que también tramiten la residencia legal, es lo que ocurre generalmente, o no, solamente confirman residencia fiscal. ¿Cuál es la ventaja de la residencia legal para los que deciden también configurar residencia fiscal en el país? Que hay organizaciones, hay, mejor dicho, administraciones tributarias o países que exigen, para darse de baja como contribuyente en el país de origen, acreditar la residencia legal en un tercer país. Este es el caso de Argentina. La FIP plantea esa Correcto. condición o requisito. Entonces, ya la persona que considera Uruguay como una opción conveniente para pagar impuestos, organizar verificar sus aspectos patrimoniales y tributarios, tramita la residencia legal porque es requisito para darse de baja en su país de origen, en este caso si fuera Argentina. Eh, Después en otra entrevista podemos profundizar temas vinculados a residencia fiscal, cómo se configura, situaciones, núcleo familiar, días de estadía, pero creo que hay muy Definitivamente. las diferencias en lo que hemos visto anteriormente. Solo te quiero hacer una pregunta respecto a lo que acabas de decir, porque fuiste muy claro en mencionar que para la residencia legal ni siquiera se solicita la propiedad de un inmueble, por ejemplo. ¿Correcto? Y teniendo la residencia legal, uno podría tener el beneficio de entrar y salir de Uruguay de acuerdo a las últimas resoluciones. ¿Qué obligaciones tengo como residente legal, digamos? O no tengo ninguna obligación. Si yo soy un argentino que quiero venir, sacar la cédula, iniciar ese trámite, ¿adquiero alguna obligación? Eh, ya aprovecho también para contarte, al responderte la pregunta, el trámite de residencia legal para que puedan Mm. quienes están escuchando tenerlo presente. Sin duda que uno, cuando realiza un trámite de estas características, adquiere obligaciones que lo equiparan a un ciudadano más. Si bien no es ciudadanía, hay que diferenciar los conceptos, pero todo lo que son normas legales, aun cuando no fuera turista, también sería de aplicación, ¿verdad? Tiene que Claro. cumplirlas. Después, tú mencionabas que no es necesario, yo lo decía antes también, tener un inmueble, es correcto, no se establece como condición, y hacer una inversión
Y para los residentes del Mercosur, que es importante tenerlo presente, tampoco se exige acreditar medios de vida. No es necesario justificar si uno tiene un trabajo, si tiene ingresos por rentas, por inversiones en el exterior, etc. Entonces el Perfecto. trámite se puede iniciar ante el consulado de Uruguay en el país en el cual la persona reside o directamente viajando al país ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para el caso de las residencias Mercosur. La limitante hoy es que no se puede viajar a Uruguay con la excusa o con la causal de querer tramitar la residencia legal. Por ese motivo no se conceden los permisos. Los permisos se conceden por otras causales, reunificación familiar, contratos de trabajo, inversión, compra de inmuebles, etcétera. Y la persona, y lo hemos hecho en decenas de casos, cuando viaja a Uruguay por ese motivo específico, aprovecha para tramitar su Aprovecho. residencia legal, ya que está en el país y de esa manera obtiene al final del trámite su cédula de identidad uruguaya y luego sale e ingresa sin ningún tipo de inconveniente. Está clarísimo, me queda claro. Recontame algo, ¿los trámites esos han mermado o es algo que sigue, digamos, como al principio de la pandemia, en alta demanda? Hemos notado que de algún modo la tendencia se mantiene en cuanto al interés de considerar Uruguay como una opción para radicarse, principalmente de argentinos. Se detuvo la cantidad de consultas por obvias razones durante la vigencia de la medida de cierre de fronteras. De algún modo desestimuló a las personas o digamos, no les resultó tan práctico considerarlo en ese momento, pero Claro, vemos que ahora se está retomando, además era una época quizá de verano, de vacaciones, de fiestas tradicionales, pero estamos notando que se está reactivando el interés, las consultas, los pedidos, que va de la mano también con que las oficinas se están reabriendo. Porque no hay que olvidar que tanto el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, a modo de ejemplo, como aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores, cerraron sus puertas durante todo el mes de enero. Y en febrero recién reinician su trabajo. está clarísimo, está clarísimo. Eh, Otro asunto del cual hemos recibido algunas consultas más puntuales, pero que no quiero dejar de hacerte, respecto a la gente que está tramitando, que ya tiene su residencia legal, es respecto a los cambios que se incluyeron eh, respecto a la posibilidad de repatriar vehículos. Que si bien es un tema muy específico, sabemos que hay un núcleo de personas que están muy interesadas en saber cómo funciona eso también. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué novedades hay? Y también qué tanto se están agilizando esos trámites que han visto ustedes a nivel de la agilidad del trámite. Te cuento con mucho gusto. Eh, el gobierno, el actual gobierno, ha generado ciertos beneficios o facilidades buscando promover que los extranjeros inviertan y se radiquen en el país. Y cuando una persona decide radicarse, ya sea en forma temporaria, permanente, durante todo el año, parte de él, etcétera, y más con su familia, hay aspectos básicos de la vida, de la comunidad de las personas, que tienen que ser también resueltos, porque no alcanza simplemente con facilitar un trámite online para tramitar la residencia. Después el tema de mudanza, traer muebles, traer bienes, el alojamiento de la casa, y entre esas cosas el vehículo de la familia, que puede ser uno o dos, si son de ambos esposos, si ambos esposos tienen auto. En esa línea es que en el proyecto de ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que permitía, y ya ahora es ley, se aprobó, que permite que los residentes legales en Uruguay puedan ingresar su vehículo al país sin pagar impuestos. No es que antes no lo pudieran hacer, antes podían hacerlo, pero tenían que pagar los impuestos de importación, de aduana, etcétera, que hacían que el ingreso del vehículo fuera bastante oneroso. Era prácticamente como comprar un 0 kilómetro. Entonces se estimulaba esa opción y generaba que las personas optaran por comprar aquí en Uruguay directamente, vender su auto en su país y comprar aquí en Uruguay un auto usado o 0 kilómetros. Además de trámites que eran engorrosos, lentos, complicados. Con esta nueva franquicia tributaria que se concede en la ley, los residentes legales van a poder, y de cualquier país, no limita el país de origen, y lo que sí exige es que la residencia sea permanente, no temporaria, que no mencionamos la diferencia, pero ya aprovechamos para hacerlo. La Perfecto. permanente no tiene un tiempo de estadía en el país, a diferencia de la temporaria, que tiene vigencia de 2 años. La temporaria, para que se entienda rápidamente, es la que suelen tramitar los gerentes, CEOs de empresas, directores, presidentes de compañías, que son enviados a trabajar a Uruguay por un periodo que anda en el torno de los 2 años, se puede prorrogar por 2 años más, pero no es interés de ellos tener un vínculo migratorio con Uruguay a futuro. Cuando termine su trabajo, vuelven a su país de origen o los son enviados a otro país.
Entonces, para poder Perfecto. aplicar a esta franquicia tributaria que yo mencionaba e ingresar los vehículos sin pagar impuestos, es necesario haber tramitado la residencia legal permanente. Y se fija un plazo máximo para el inicio del trámite, que es el 31 de marzo de este año. Hacia atrás, y si se cumplen ciertas condiciones, los residentes legales podrían aplicar a esta franquicia, que lo que optó el Poder Ejecutivo fue por incluir esta opción de franquicia para extranjeros dentro de una ley que habilitaba el ingreso de vehículos para uruguayos que volvían del exterior. Desde hace muchos años los uruguayos que decían volver al país tenían la posibilidad de venir con su vehículo sin pagar impuestos. Ahora se Ujú. incluye dentro de este marco normativo a los extranjeros con residencia legal permanente. Y a modo de cierre del tema, sin perjuicio de poder atender consultas en mayor detalle para conocer documentos, requisitos, costos y demás, decir que Ujú. tiene que tener dos condiciones el vehículo o cumplir dos condiciones. La primera Bien. es que tiene que tener un año mínimo de, digamos, de propiedad en la persona del coche en cuestión, del auto en cuestión, para que pueda habilitarse su ingreso. No, no vale comprar el auto la semana antes de viajar, no. Tiene que ser un año mínimo desde que se inició el trámite de residencia, también es bueno mencionarlo. Y Claro. la segunda condición es que el auto no se va a poder vender en Uruguay por el periodo de 2 años luego de ingresado y nacionalizado. Es una forma de algún modo de evitar que se utilice este mecanismo para generar negocio con compra de autos 0 kilómetros y venta en el mercado, incluso de autos que pueden ingresar sin pagar impuestos y tendrían un valor muy interesante al ser adquiridos aquí en Uruguay. Mencionar también que no están incluidos, porque pueden llegar a consultarnos, casas rodantes, motos náuticas, barcos. No, no, es el auto que uno utiliza para trasladarse, para moverse uno con su familia, normalmente por la ciudad, ¿verdad? Perfecto. Es muy importante el detalle que vos decías que el plazo de adquisición previo del vehículo siempre se va a medir respecto a la fecha de inicio del trámite. Esto quiere Totalmente. decir que si yo ya inicié mi trámite, ya no puedo hacer nada con respecto a la propiedad de un vehículo, porque no puedo volver el tiempo atrás. Y en ese sentido, lo otro que te quería consultar, y que en realidad creo que está claro, pero vale la pena subrayarlo, si somos un matrimonio y los dos autos están a nombre de una sola de las personas, bueno, eso en realidad es un vehículo por cada uno de los residentes legales, digamos. Ahí no aplica un concepto de núcleo familiar, o sí. Bueno, es un detalle que la norma no especifica. ¿Por qué Bien, ocurre? Ahí habría que analizar en ese caso el régimen de bienes en el matrimonio, porque si bien, no hay separación de bienes y se compraron estando juntos, casados, mejor dicho, por más que figure a nombre de uno, podría llegar a plantearse la situación de que regalase el auto del otro y, bueno, solucionar aspectos formales y plantear la consulta al está ministerio, bien. porque no, no, Es no un es algo que caso yo descartaría de plano, habría que analizarlo. perfecto, Sí tener presente que si son dos integrantes de un matrimonio, cada uno podría traer su auto. No está per- condicionado al núcleo familiar en sí, un auto por núcleo familiar. No, es un vehículo por residente legal. Si ambos integrantes del matrimonio son residentes legales los dos, podrían ingresar sus vehículos y cumplen con esa condición. está clarísimo. La última pregunta, Martín, para ir cerrando, y obviamente después te dejo cualquier otra aclaración que te parezca necesaria. A ver si lo tenés claro y nos podés aclarar. Siguen desde luego vigentes todos los requisitos, vamos a llamar sanitarios, ¿verdad? Para entrar al país. Contanos un poco eso, cómo está funcionando, si es que lo tenés claro, el tema de los test, de las cuarentenas, etcétera. Siguen vigentes, no se ha modificado. Todo extranjero que tiene la posibilidad de ingresar a Uruguay, ya sea que es residente legal o obtiene el permiso para ingresar, ¿verdad? Como mencionaba, tiene que cumplir un test PCR con resultado negativo 72 horas antes del viaje. Hay empresas como Buquebus que lo incluyen en el paquete de servicios y se pueden hisopar antes de viajar. Hay que completar lo que se denomina actualmente como pasaporte sanitario. Antes era una declaración jurada de salud que ahora quedó integrada a un trámite más amplio, mediante el cual la persona manifiesta que no está en una situación sanitaria de riesgo para la población local. Luego, cuando llega al país, debe cumplir una cuarentena de 7 días con un segundo test negativo o 14 días en caso de que no quiera o no pueda hacerse ese test. Ya cumplida esa cuarentena, va a poder circular libremente en el país y siempre recomendamos a los clientes que cumplan estas medidas sanitarias, son obligatorias y estrictas en su verificación y control, porque hemos tenido casos de clientes que han sido inspeccionados en sus domicilios por funcionarios del Ministerio de Salud Pública a efectos de verificar que efectivamente estaban cumpliendo con las medidas sanitarias. Con eso van a poder circular libremente. Hay aspectos operativos prácticos que nos preguntan, bueno, ¿y cómo hago una compra en el súper durante la Claro. cuarentena? Bueno,
hay explicaciones que le envían el pedido a la casa, los supermercados han implementado sistemas de envío ya desde hace tiempo, pero ahora se han reforzado. No vale la excusa de decir, no, solo fui al súper a comprar leche, no. Recomendamos que la cuarentena se cumpla y de esa forma estar tranquilos, porque además el efectivo cumplimiento luego se controla en los trámites que uno va a hacer. Supongamos que la persona viajó para tramitar su residencia legal y le van a exigir acreditar el test negativo o los 14 días de cuarentena, porque si antes concurrió a realizar el trámite, queda en evidencia que la cuarentena no la cumplió y puede estar en problemas. Está clarísimo. Martín, de mi lado, me parece que ha sido muy claro. Si no tenés ningún otro comentario, obviamente el tema residencia fiscal es un tema aparte. Tenemos previsto en algún momento también conversar del tema específico y profundizar sobre ello, que tiene otras aristas. La idea hoy era cubrir estos temas que es sobre los que recibimos muchísimas consultas de nuestros amigos del exterior y a quien pretendemos de alguna manera aclararles el panorama. Así que no sé si tenés algún comentario adicional, Martín. Y en modo adelanto del tema residencia fiscal, como una de las novedades que se aprobaron sobre fin de año, decir que las denominadas vacaciones fiscales o tax holiday se extendieron por el plazo de hasta 10 años. Antes tenían una vigencia Perfecto. de 5 años más el primer año de solicitud, en total 6. Ahora se extendió ese régimen, esa facilidad de no pagar impuestos para residentes fiscales del exterior. De 5 años se llevó a 10, más el año de solicitud, lo que completa 11 años. Muy interesante para tener en cuenta como una opción que refuerza el posicionamiento, diría, de Uruguay a la hora de ser considerado para planificar patrimonio, residencia fiscal, pago de impuestos, etc. Buenísimo comentario para dejar el suspenso y el gancho hacia la próxima charla de la residencia fiscal, definitivamente. Sí, yo creo que sí. Va a ser interesante que puedan participar o escucharla. Buenísimo. Martín, te agradezco muchísimo el tiempo, por supuesto a ti en nombre de todo el equipo de RICA. Y bueno, por supuesto que del lado de Beca, nosotros estamos atentos con cualquier consulta que tengan para poder derivarlos y presentarlos con Martín, con Ricardo, con todo el equipo de RICA que están a disposición de ustedes para ayudarlos en estos temas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Martín. Por favor, con mucho gusto. Y un consejo final es que ante cualquier situación que les genere dudas, no saben si están incluidos o no, si pueden estar comprendidos en determinada situación, pero consulten, no pierden nada en hacer la consulta, estamos para eso. Con mucho gusto podemos considerar el caso, analizarlo, evaluarlo y ver si cabe gestionar un permiso, una solicitud, un inicio de residencia legal aquí en Montevideo, en el exterior. Así que cuenta con nosotros para todos esos temas que hoy generan muchas inquietudes, dudas y necesidades de las personas que son lógicas, ¿no? Muy buen consejo, definitivamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos han acompañado hoy, Martín y todo el equipo de RICA. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Buena jornada.